El evento ocurrió el 10 de agosto de 2025 en las playas de Svarte, una localidad costera en el condado de Skåne, al sur de Suecia. Un testigo capta a su hija corriendo junto al mar Báltico utilizando el modo de cámara superlenta de su teléfono Samsung. Al revisar detenidamente el metraje enfocado en el rostro de la niña, nota una anomalía cruzando el cielo de fondo sobre el horizonte marino. Lo que parecía un pacífico día de verano nórdico, ocultaba un fenómeno viajando a velocidades extraordinarias. Inspirado por un caso similar ocurrido en las colinas de Malvern, Inglaterra, decidió revisar el archivo cuadro por cuadro al notar una expresión graciosa en su hija. Lo que descubrió fue un objeto atravesando el encuadre sobre el horizonte del mar. En este video, utilizaremos la física y la triangulación de datos para calcular la velocidad real de este objeto y determinar su posible naturaleza. Para calcular la velocidad de cualquier cuerpo en movimiento, requerimos dos variables fundamentales: la distancia y el tiempo. En la edición analógica de video, el tiempo es la variable más fácil de corregir si conocemos las especificaciones técnicas de la captura. El dispositivo utilizado fue un teléfono Samsung configurado en su modo nativo de cámara superlenta. Este sensor registra la acción a una tasa extrema de 960 fotogramas por segundo. Dado que la reproducción estándar ocurre a 30 fotogramas por segundo, el factor de ralentización matemática es de exactamente 32 veces. El objeto tarda 15 segundos de reloj en cruzar el encuadre. Al aplicar la ecuación, descubrimos que el evento físico real duró únicamente 468 milisegundos. Menos de medio segundo en el mundo real. Establecido el tiempo, nos enfrentamos al verdadero desafío de la fotografía bidimensional: la distancia. Un objeto pequeño a corta distancia de la lente puede ocupar el mismo espacio geométrico que un objeto masivo situado a kilómetros de distancia. Esto se conoce como efecto de paralaje. Sin embargo, el análisis forense de este cuadro nos ofrece una pista crucial. Al examinar los fotogramas, observamos un efecto de oclusión. El objeto pasa nítidamente por detrás de la silueta de la niña, recortándose contra el contraste del cielo y el horizonte del mar. Esto descarta de inmediato la hipótesis más común en estos videos: un insecto volando a pocos centímetros de la cámara. Al no contar con una referencia métrica exacta en el agua, la ciencia nos obliga a plantear escenarios hipotéticos basados en el ancho del campo visual a diferentes distancias. Primero, el escenario de proximidad. Si el objeto se encontrara a menos de 50 metros de la playa, el ancho del campo visual capturado por el lente sería reducido, de unos 40 metros. Al dividir esta distancia entre nuestros 0.46 segundos, la velocidad resultante sería de aproximadamente 307 km por hora. Una cifra que encaja perfectamente con el rendimiento de drones FPV de carreras de alta gama. Además, la agilidad de estos dispositivos explicaría de forma ideal el comportamiento final del objeto, realizando un giro cerrado antes de salir de cuadro. Segundo, el escenario mar adentro.
Si el objeto estaba a 1 kilómetro de distancia, el ángulo de visión abarca unos 800 metros de ancho. El cálculo matemático eleva la velocidad a 6.144 km por hora. Estamos hablando de un desplazamiento plenamente hipersónico, equivalente a Mach 5. Ninguna aeronave comercial o dron civil posee la capacidad de sostener este vector de velocidad a tan baja altura. Tercer escenario, el horizonte báltico. Si el trayecto ocurrió justo en la línea donde el mar se une con el cielo, a unos 4 kilómetros de la costa, el campo visual de la cámara superaría los 3.000 metros de ancho. El cálculo nos arroja una velocidad teórica de más de 24.000 kilómetros por hora, una cifra que comúnmente se asocia a la reentrada de basura espacial o bólidos atmosféricos. Sin embargo, el análisis geométrico del video revela una anomalía extraña. Su trayectoria no es recta. Al final del recorrido, el objeto realiza una curva ascendente, elevándose de forma controlada. Esta maniobra descarta por completo la hipótesis de un meteorito o chatarra espacial en caída libre, los cuales solo pueden seguir una trayectoria balística recta dictada por la gravedad. Los datos duros nos dejan ante una encrucijada analítica. La cámara superlenta no miente en su tasa de captura. El evento físico real ocurrió en menos de medio segundo. Sin embargo, antes de asumir teorías extraordinarias, el escepticismo científico nos obliga a agotar las explicaciones más probables. ¿Qué tecnología humana encaja con estos datos? Al tratarse del mar Báltico, una de las zonas geopolíticas y militares más vigiladas del norte de Europa, no podemos descartar el área de las pruebas armamentísticas. La combinación de velocidades supersónicas y esa sutil corrección de trayectoria ascendente al final, coincide con el comportamiento cinético de sistemas de defensa avanzados, proyectiles autopropulsados o prototipos de drones militares de última generación. Aeronaves que, debido a su tamaño y velocidad a baja altura, habrían sido indetectables para los radares comerciales tradicionales. La ciencia exige evidencias extraordinarias para afirmaciones extraordinarias. Sin una muestra física directa o datos de telemetría militar, el objeto de Svarte permanece catalogado estrictamente como un fenómeno aéreo no identificado. Pero no por una naturaleza alienígena, sino por las limitaciones de nuestra propia capacidad de observación. Las matemáticas demuestran que allí arriba pasó algo extraordinario. Ahora la pregunta queda para ustedes. Basándote en esta trayectoria curva y el contexto militar del Báltico, ¿estamos ante tecnología humana clasificada o ante un fenómeno completamente desconocido? Déjanos tu hipótesis en los comentarios.